Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Les voy a contar ahora, o les voy a dar ahora una pequeña introducción de lo que es el tema de estequiometría para que lo puedan ir trabajando y podamos avanzar un poquito más en lo que es el primer módulo de la materia. Una vez más está planteado este video en base a eh, las guías que tienen ya cargadas en el Classroom y como estoy compartiendo acá la pantalla. Lo primero que vamos a hacer es definir qué significa esa palabra media rara que es estequiometría. Y la estequiometría siempre se refiere a un estudio de lo que pasa en una reacción química, pero en particular un estudio que es de tipo cuantitativo, o sea, de las cantidades que intervienen, tanto de reactivos como de productos, que ahora vamos a ver cómo los vamos a definir, en una reacción química. Bueno, entonces esta definición nos lleva a la necesidad de definir qué es una reacción química. Y una reacción química es un proceso donde varias sustancias, una también puede ser una sola que le ocurra alguna cosa, pero varias sustancias en general cambian y se transforman en nuevas sustancias. A veces estos cambios son fáciles de observar a simple vista, a veces no son visibles a simple vista, sino que necesito hacer algún tipo de análisis para darme cuenta si ocurrió o no ocurrió un cambio en esa mezcla o en ese sistema que estoy estudiando. Para estudiar las reacciones químicas, los químicos lo que hacemos es una aproximación, que es la ecuación química. La ecuación química es una manera simplificada, estandarizada, porque tiene su propio lenguaje, de tratar de poner esa información de lo que pasa en la reacción química escrito en el papel para comunicárselo a otros o para usarlo justamente para hacer cálculos estequiométricos. Entonces, la diferencia entre una reacción química es que es el proceso que realmente ocurre y la ecuación química es una forma de representarlo para compartir o para estudiar esas relaciones. La ecuación química tiene una flecha que une dos zonas antes y después de la flecha. El antes de la flecha, todo lo que hay antes de la flecha, van a ser lo que llamamos los reactivos, o sea, las sustancias que yo mezclo, que pongo juntas y que van a interactuar de alguna forma entre sí para darme los productos. Y del lado del final de la flecha, o sea, a la derecha de la flecha, voy a tener justamente la zona de los productos, que son justamente lo que se forma después de que esa reacción química ocurre, o una descripción de lo que ocurre, o de lo que queda después de que la reacción química pasó, ocurrió. Reactivos puede ser uno, puede ser muchos. Hay reacciones que van a ver que por ahí tienen una sola cosa del lado antes de la flecha y hay reacciones que van a tener 10 compuestos diferentes. Eso va a depender de la complejidad del sistema con el que estemos trabajando. Lo mismo para el lado de los productos. El producto puede ser uno o pueden ser muchas especies químicas diferentes. Normalmente sobre la flecha se indican las condiciones específicas o especiales de reacción para que esa reacción química ocurra o para describir esa ecuación química. Por ejemplo, yo acá puse la reacción del nitrógeno gaseoso con el hidrógeno gaseoso para dar el amoníaco. La letra G, que está entre paréntesis en los tres casos para estos tres compuestos, quiere decir que el estado de agregación en la que se encuentra esta sustancia es estado gaseoso. Si ustedes ven una letra L acá, quiere decir que es una sustancia que es líquida, y si ven una letra S, quiere decir que esa sustancia es un sólido. Y a veces puede ser que si es un sólido que tiene alguna característica muy particular, también se indique así entre paréntesis. También si esa sustancia está disuelta en agua, es una solución, puede ser que acá entre paréntesis vean las letras AC como de acuoso, puede ser que la vean como AQ, que sería aqueous en inglés, o puede ser que vean SN, que sería en solución. Son todas nomenclaturas aceptables dentro de lo que estamos trabajando. Les decía que entonces que en esta reacción en particular, para que ocurra la
combinación del nitrógeno gaseoso, fíjense que es una molécula, es una sustancia simple, es una molécula diatómica formada por dos átomos iguales, dos átomos de nitrógeno, que reacciona con otra molécula, otra sustancia simple, una molécula de hidrógeno, formada por dos átomos de hidrógeno. Y para que estas dos sustancias generen amoníaco, necesito estas condiciones de reacción. Ya estuvimos viendo, es el óxido férrico, ¿sí? Hace las veces de catalizador. Más adelante vamos a discutir más en detalle, pero la presencia de esta sustancia es indispensable para que la reacción química ocurra y por lo tanto mi ecuación química lo tiene que marcar, lo tiene que decir. Después hay un dato que es la temperatura, fíjense que es una temperatura bastante alta, 1000 grados centígrados, y hay otro dato que es la presión. Este ATM significa atmósferas y se refiere a una unidad de presión. En condiciones ordinarias nosotros estamos a a presiones de aproximadamente una atmósfera, o sea que esto está 500 veces por encima, es un valor de presión bastante alto. Son condiciones muy específicas y muy em, extremas para permitir que los reactivos pasen a los productos. Toda esa información está en la ecuación. Pero además hay algo extra, que son unos numeritos que aparecen adelante de cada compuesto que se llaman coeficientes estequiométricos, que justamente son los que nos van a indicar la cantidad de cada tipo de sustancia que está involucrada en esta reacción. Si adelante de una sustancia no hay nada, como en el caso acá del nitrógeno, quiere decir que acá hay un número 1, ¿sí? Y si adelante de esta sustancia hay un número 3, quiere decir que hay 3 hidrógenos involucrados y 2 moléculas de amoníaco involucrados. Lo que se tiene que conservar siempre cuando uno escribe una ecuación química y nosotros decimos la balanceamos o la equilibramos, es que se tiene que conservar la masa de cada uno de los átomos que forman parte de esa reacción, de esa ecuación, perdón, tanto del lado de los reactivos como de los productos. Tiene que haber la misma cantidad de átomos del mismo tipo de los dos lados de la flecha. Porque lo que yo estoy pensando es que los reactivos, los átomos que forman los reactivos se reacomodan y generan una sustancia diferente, pero los átomos que intervienen o los que quedan después de que ocurre la reacción son los mismos que estaban al principio. O sea, tengo los productos, se juntan, se reacomodan, forman algo nuevo, pero que tiene el aporte de la misma cantidad de átomos de cada una de las especies que participan. Entonces, por ejemplo, esta ecuación, así como está escrita, es una ecuación química balanceada, porque yo digo que tengo, y acá vamos a tener varias formas de leerlo. A mí la que más me gusta, y después vamos a discutir en clase por ahí otras opciones, pero bueno, a mí la que más me gusta es la de hablar en moles, ¿sí? Porque es muy útil, van a ver que cuando vayamos avanzando es mucho más útil que otras maneras de leer la ecuación. Entonces, que haya un 1 acá quiere decir que un mol de nitrógeno, de la molécula de nitrógeno, reaccionó con 3 moles de moléculas de hidrógeno para dar 2 moles de moléculas de amoníaco. Esa es la forma en que se lee esa ecuación química balanceada. Y si yo miro así, digo, bueno, un mol de moléculas de nitrógeno estaría aportando, estaría trayendo a mi medio de reacción 2 moles de nitrógeno, porque si cada molécula tiene 2 átomos, ¿sí? Un mol va a tener, si una molécula tiene 2 átomos, un mol de moléculas tiene 2 moles de átomos. Algo similar va a pasar acá. Tengo 3 moles de moléculas de hidrógeno, o sea que tengo 6 moles de átomos de hidrógeno. Y si miro de este lado, voy a ver que este número 2 quiere decir que tengo 2 moles de moléculas de amoníaco. Cada molécula de amoníaco aporta un átomo de nitrógeno. Entonces tengo 2 moles de moléculas de amoníaco, voy a tener 2 moles de átomos de nitrógeno y 2 por 3, 6, 6 moles de átomos de hidrógeno. Si ustedes lo revisan, van a ver que de este lado tienen 2 moles de nitrógeno, de átomos de nitrógeno, y de este lado 2 moles de átomos de nitrógeno.
De acá tienen 3 por 2 6 moles de átomos de hidrógeno del lado de los reactivos. 2 por 3 6 moles de átomos de hidrógeno del otro lado. Entonces se cumple que el tipo de moles de un lado y del otro se mantiene. Hay una aplicación como las que estuvimos viendo en la primera clase para armar átomos, que sirve para balancear las ecuaciones, para trabajar con una forma más intuitiva de cómo balancear una ecuación química, que les recomiendo que lo usen para practicar, que es una buena idea, una buena estrategia. En esta ecuación, en este ejemplo, es una ecuación que yo les decía, esta ecuación así como está escrita, la puedo leer como moles, que es la opción que a mí más me gusta, pero también la puedo leer como moléculas. O sea, yo puedo decir que una molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno para dar una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. Fíjense que acá el agua tiene una L entre paréntesis porque está líquida. O puedo decir que un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para dar un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. O puedo calcular las masas moleculares de cada una de las especies y hacer una relación en masas. O puedo hacer las combinaciones que me convengan. De hecho, esta misma ecuación se puede escribir de esta manera. O sea, en lugar de poner 1, 2, 1, 2, puedo poner un medio, 1, un medio, 1. Es análogo. Pero el problema que tiene esta forma de escribir es que cuando lo escribo así, sí puedo hablar de moles. Acuérdense que moles son 6,023 por 10 a la 23 moléculas, y entonces medio mol es 3 por 10 a la, a la 23 moléculas. Pero no puedo hablar de media molécula de metano porque no tiene sentido. Entonces, mi recomendación es siempre que puedan, traten de trabajar con los coeficientes estequiométricos como números enteros. Esta es correcta, pero tienen que tener cuidado a la hora de leerla o usarla para resolver un ejercicio. Lo siguiente que vamos a hacer es eh, tener una primera aproximación de cómo hacemos para balancear una ecuación química. Lo primero es poner la flecha, ¿sí? Y determinar quiénes son los reactivos y quiénes son los productos. A veces esta información viene dada de forma directa porque ya les escriben algo con flechita a otra cosa y entonces lo que está antes de la flecha son reactivos, lo que está después de la flecha son los productos y ya está. Pero hay veces que les dicen, se obtiene tal sustancia a partir de la mezcla de A con B. Entonces ahí ustedes tienen que de la forma coloquial de hablar de la reacción química, poder llegar a la forma específica de la nomenclatura que corresponde a una ecuación. ¿Sí? Y sumado a esto hay una dificultad extra, que puede ser que los reactivos y los productos se los den con los nombres. Entonces, tienen que revisar, repasar lo que sabemos de formulación y nomenclatura para, a partir de los nombres que me digan, poder escribir los compuestos, porque en la ecuación química se escriben las fórmulas de los compuestos, no los. Bien, después tengo que encontrar los coeficientes estequiométricos. Esto hay gente que le resulta súper sencillo y enseguida se da cuenta, y hay otra que está penando para sacarlo adelante porque no lo alcanza a ver hasta que en un momento hace como ve la luz y lo encuentra. Em, la mejor forma es practicando. Si vos trataste de balancear, qué sé yo, 50 ecuaciones químicas, cuando llegas a la número 51 estás muchísimo más canchero y lo haces con relativa velocidad, y las primeras siempre cuestan más. Hay dos maneras de balancear una ecuación química, por lo menos dos maneras formales. Una que se dice por tanteo, que es ir probando los valores, los números de los coeficientes hasta que logre eso de que todos los átomos de cada elemento de un lado y del otro de la flecha se mantengan en cantidad. Y después hay otro método que es un poquito más complicado, que es el método ion-electrón, que sirve únicamente para reacciones que le vamos a llamar reacciones de reducción-oxidación, de oxidación-reducción o redox, como más les guste, eh, vamos a ver en el próximo videito cómo hacemos para trabajar con este tipo de reacciones. Y una vez que ustedes lleguen a coeficientes estequiométricos,
Sí o sí hay que verificar que esa ecuación esté bien balanceada antes de empezar a hacer cualquier cálculo posterior, ¿sí? Por eso yo a veces les digo, escriban los nombres de los compuestos químicos con lapicera y el coeficiente estequiométrico lo hacen con lápiz, cosa que si lo tienen que cambiar lo pueden borrar fácilmente. Y lo otro con lapicera, porque hay veces que ya cuando la tercera vez que borras el número de adelante, el coeficiente estequiométrico, por ahí te pasa así, terminas borrando parte de la molécula y después no llegan nunca a balancearlo porque les quedaron las moléculas mal escritas. Em, yo les puse acá una diapositiva que tiene una especie de ayuda a darles como una guía de cómo hacer balanceo por tanteo. Es una cuestión de práctica, no hay otra manera. Y ahora les voy a poner un videito con un ejemplo para que vean cómo sería la forma de proceder. El ejercicio que vamos a hacer en el ejemplo no es este, es otro parecido, pero no hay problema. Este ejercicio, si quieren, lo pueden hacer para practicar y lo revisamos el